Bueno, pues, pues nada, estaba diciendo que vamos a empezar a hablar de qué es el neurodesarrollo. Y bueno, cuando hablamos de neurodesarrollo, hola Verónica, gracias por unirte. Pues hablamos del desarrollo infantil, por supuesto. Le ponemos el prefijo neuro porque damos mucha importancia a una parte de ese niño, ¿no? De cada niño, de cada niña, que está en pleno desarrollo también. Mientras se produce el desarrollo infantil, lo que más se produce es el desarrollo cerebral, porque el cuerpo sigue creciendo y sigue madurando más tiempo, ¿no? Pero el desarrollo cerebral se produce especialmente en los primeros años de vida y aunque también continúa después y la plasticidad cerebral dura toda la vida, así que nunca es tarde para trabajar con nuestros niños. Bueno, Laura, bienvenida. Y bueno, pues nada, que le llamamos neuro por eso, damos mucha importancia al cerebro. Y es que en realidad el desarrollo de los niños equivale, es lo mismo que el desarrollo de sus cerebros. Estamos hablando de lo mismo. Desarrollo infantil, desarrollo cerebral. Podríamos decir que es prácticamente lo mismo. Porque por supuesto el niño se desarrolla de otras maneras. Crece su cuerpo, se convierte en un cuerpo sano y crece físicamente, pero lo que más nos preocupa en el desarrollo es eso. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo madura su cerebro? ¿Sí? Hola Berta, bienvenida a esta sesión sobre neurodesarrollo infantil. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante el desarrollo cerebral? ¿Por qué digo que el desarrollo del niño es el desarrollo de su cerebro? Hola Glenda, bienvenida. Bueno, pues lo digo porque al final, seguro que lo habéis pensado, muchos ya lo sabéis, que el cerebro es el que lo hace todo. ¿Lo habías pensado alguna vez? ¿Quién habla? ¿Es la boca o es el cerebro? ¿Quién camina? ¿Son las piernas o son el cerebro? ¿Sí? ¿Quién escribe? ¿La mano o el cerebro? ¿Quién lee? ¿Los ojos o el cerebro? Bueno, al final resulta que es el cerebro el que lo hace todo. ¿Sí? El que lo hace todo. Y por eso hablamos del cerebro, porque realmente no podemos hablar de otra cosa que no sea el cerebro. Y bueno, el cerebro utiliza la mano para escribir, igual que nosotros utilizamos el bolígrafo para lo mismo. El cerebro utiliza las piernas para caminar, el cerebro utiliza el cuerpo como instrumento para hacer todo lo que hacemos en la vida. Hola, hola Alicia, bienvenida. Y bueno, por eso es tan importante el cerebro. Pero claro, el cerebro lo hace todo. ¿Pero cómo lo hace? Lo hace con el cuerpo, ¿sí? El cerebro lo hace todo y lo hace todo con el cuerpo. No sé si también lo habías pensado, pero lo hacemos todo con el cuerpo. Hablar, movernos, relacionarnos, lo hacemos todo con el cuerpo. Necesitamos del cuerpo, ¿sí? Para funcionar. Y es lo que utiliza nuestro cerebro para que funcionemos, ¿sí? Bueno, gracias a ti, Berta, por estar aquí acompañándonos. Y, y bueno, entonces imagínate, ¿qué es lo más importante si partimos de esta base de que el cerebro lo hace todo y lo hace todo con el cuerpo? ¿Qué puede ser lo más importante o de dónde partimos en el desarrollo de los niños? ¿Qué es lo primero que ha de cumplirse en el desarrollo de los niños? Si es el cerebro actuando con el cuerpo como instrumento. Pues imagínate, podemos decir que lo más importante, lo primero de donde partimos, es de la unión, de la conexión maravillosa entre el cerebro y el cuerpo y el cerebro. Bueno, vale, nos dice Emi que su bebé de 2 años y medio habla bien, demuestra ser muy inteligente. Por supuesto, es que nuestros niños, a pesar de tener dificultades, son inteligentes. No es una cuestión de inteligencia, ¿sí? Pero aún no corre, no salta y quisiera saber si depende de algo neuronal. Bueno, todo, todo depende del cerebro, salvo que tenga una herida en el pie o tenga una cojera por algo en el pie o en la pierna. Si hay otro motivo por el cual no camine, incluso si hay un tono muscular bajito, es el cerebro el que regula el tono muscular. Pero eso no quiere decir que tengamos que hablar de algo neurológico, que suena algo muy serio y muy severo. Pero por supuesto que es el cerebro el que lo hace todo. Hola, Centro Ángel, Tomatis, Maricruz, gracias por estar ahí también, mis grandes incondicionales seguidoras. Y bueno, y yo de ellas, yo de vosotras también. Muchas gracias por estar aquí acompañándome. Y bueno, entonces, claro,
Si el cerebro es el que camina, evidentemente, si el niño no camina es porque algo está fallando. Pero no quiere decir que haya una lesión cerebral, no quiere decir que haya una malformación, no hay nada de eso. Simplemente la comunicación entre el cerebro y el cuerpo no es todo lo buena que debería ser, ¿sí? Porque como decimos, partimos de ahí. Hola, Nidia Acosta, bienvenida. Bueno, entonces, si la conexión es tan importante, yo no sé si os habéis planteado, las mamás que estáis aquí en esta tarde o en esta mañana, claro, para muchas es la mañana. ¿Os habéis planteado si vuestros niños están bien conectados? Por ejemplo, este nene, esta nena, esta bebé que no corre, no salta, algo está fallando entre la comunicación del cerebro y las piernas, ¿no? En los pies, algo está fallando tienen bajo tono muscular, pues esta es una razón. Y algo está ocurriendo que, pues en ese aspecto, el desarrollo no se está cumpliendo como sería de esperar. Otras veces vemos otras cosas que nos pueden indicar que los niños no están bien conectados. Hola Lucía, bienvenida. Y Clau Crochet, bienvenida. ¿Y qué cosas nos puede indicar? Por ejemplo, ¿habéis notado que los niños se dan grandes golpes fuertes y no se hacen daño? ¿Parecen no sentir el dolor? Pues eso podría ser un signo de que hay una desconexión con el cuerpo, ¿sí? Los niños que están físicamente en su cuerpo porque no pueden estar en ningún otro sitio, no podemos vivir en otro lugar, ¿verdad? Pero realmente no están aquí haciendo lo que estamos haciendo, no están conectados, no están realmente, pero están en todas partes menos aquí y prestando atención. Esos niños también les falta conexión, ¿sí? Eh, Hola, aprendo, Centro Multidisciplinar, gracias por estar ahí. Y bueno, habéis notado también como muchos niños no solamente no están bien conectados consigo mismos, sino que eso hace que no estén bien conectados con todo lo que les rodea. Y además ocurre que los niños no solamente no están bien conectados, sino que no están cómodos, percibiendo su cuerpo cómodamente y percibiendo, por lo tanto, el mundo cómodamente. El cuerpo es una antena y todo el cuerpo tiene sentidos distribuidos por todas partes, ¿sí? Están los sentidos por todo nuestro cuerpo, recibiendo información constantemente y enviándosela al cerebro. El cerebro se alimenta de esa información que recibe a través del cuerpo. El cerebro se alimenta a través de la información que recibe del cuerpo. Y es así como crece y madura el cerebro. Crece con esa conexión con el cuerpo, ¿sí? Y el niño, cuanto más conectado está consigo mismo, con su cuerpo, más conectado podrá estar con lo que hay fuera. Porque nada podemos, si Daisy, esto les sucede a los niños autistas, nada podemos, Eva, gracias por unirte, nada podemos aprender fuera de nuestro cuerpo. Primero todo lo hemos de aprender en nosotros mismos. Hemos de sentirnos nosotros mismos. Hemos de sentir que estamos aquí presentes, en el aquí y el ahora. Y solo entonces podremos comprender qué está ocurriendo fuera. Hemos de sentir qué nos ocurre a nosotros mismos. ¿Saben vuestros niños qué les ocurre realmente? O muchas veces se sienten incómodos, sienten malestar y no saben muy bien qué es. Bueno, muchos de ellos no pueden expresarlo tampoco, ¿verdad? Pero vivir en un cuerpo que no está bien conectado y cuando los sentidos no están haciendo bien su trabajo porque no han terminado de madurar como nos gustaría, supone vivir en un mundo, en un cuerpo incómodo, en un mundo incómodo, donde estímulos como los sonidos pueden ser una agresión, donde estímulos como el tacto también lo pueden ser, donde otros estímulos del olfato o del gusto también pueden ser muy molestos, donde el movimiento puede dar mucho miedo, donde las experiencias que tienen otros niños pueden ser experiencias que los niños que no han terminado de conectarse correctamente como nos gustaría, no han terminado de madurar como nos gustaría, pues no gestionan bien esas experiencias, ¿sí? Bueno, entonces es muy importante que logremos esa conexión. Es lo primero, es de ahí de donde partimos, de un cuerpo bien conectado, ¿sí? Y a partir de ahí, el niño podrá conectarse con lo que sea y podrá aprender y podrá seguir avanzando.
¿Y cómo logramos esa conexión? Pues os acabo de dar pistas, ¿sí? Porque os he dicho que el cerebro se alimenta de la información que recibe del cuerpo. El cerebro madura y crece con la información que recibe del cuerpo, con la información que recibe de los sentidos. A través del cuerpo recibe información no solo del cuerpo, sino del mundo entero que rodea a los niños. ¿Sí? Los sentidos están en el cuerpo, por eso hablo tanto del cuerpo. Y bueno, entonces, ¿cómo podemos conectar a nuestros niños? Pues ofreciéndoles muchos estímulos sensoriales a través de los sentidos. Y por supuesto, toda la estimulación es sensorial, no puede ser de otra manera. Bueno, podría ser de otra manera, podemos ofrecer una estimulación química o eléctrica o no sé, pero lo que nosotros podemos hacer con nuestros niños es ofrecerles una estimulación sensorial, porque es así como podemos llegar al cerebro, a través de los sentidos, a través del cuerpo. ¿Te lo habías planteado alguna vez? Solo podemos llegar al cerebro a través del cuerpo. Y es eso lo que hacemos en el trabajo del neurodesarrollo. Alimentar el cerebro con estímulos adecuados y además mientras lo hacemos, mientras ofrecemos esa estimulación sensorial, estamos fortaleciendo esas carreteras de entrada, esas vías de entrada de información al cerebro para que esté muy bien conectado el cerebro con el cuerpo y el cuerpo con el cerebro. Y de toda la información sensorial que podemos ofrecer a los niños, seguro que como mamás, como profesionales que estáis aquí, ofrecéis información sensorial a los niños. Eso, por supuesto, yo ya lo sé que lo hacéis y seguro que lo estáis haciendo genial. Pero, ¿qué información sensorial, qué estimulación sensorial es la más importante de todas? No sé si te lo habías planteado, porque podemos ofrecer estimulación visual y ofrecer juegos y actividades con luces de colores, con imágenes. Podemos ofrecer estimulación auditiva, con música, con sonidos, con poemas, con canciones, con cuentos. Podemos ofrecer estimulación táctil, haciendo que el niño toque diferentes texturas, diferentes objetos que tienen diferentes texturas y le dan diferentes sensaciones. Podemos ofrecer también estimulación olfativa, estimulación gustativa y también estimulación a través del movimiento. ¿Cuáles de esos estímulos utilizas? Si alguien quiere contestar, podéis ir haciéndolo, pero después, pues también, cuando yo termine de contaros lo que he pensado contaros, pues me preguntáis lo que queráis. Bueno, pues ¿existe una estimulación que sea más importante que las demás? No sé si te lo habías planteado alguna vez. Bueno, pues cuando ofrecemos imágenes, luces, sonidos, tacto, con texturas, estamos ofreciendo una estimulación del mundo, de lo que hay fuera, de los objetos. Son estímulos de fuera que llegan al niño, ¿sí? Estimulamos así con la visión, la audición, el tacto cuando tocamos texturas, el olfato, el gusto. Estamos estimulando los sentidos llamados externos. Esos sentidos que nos informan del mundo, que nos dan información del mundo. Pero hemos empezado diciendo que el desarrollo comienza con la conexión con el cuerpo. Y esa estimulación sensorial ayuda al niño a conectarse con su cuerpo. Bueno, pues también porque es una estimulación que llega a través de los sentidos. Pero mucho más potente es la estimulación que podamos ofrecer a través de los sentidos internos. ¿Y cuáles son los sentidos internos? Los sentidos que nos informan del yo, de mi cuerpo, de yo, de dónde estoy yo, de cómo me siento yo, de qué me siento, porque es que me tengo que sentir. Y muchos niños no se sienten. Si no se sienten, ellos no pueden sentir a los demás. Si yo no sé lo que me pasa a mí, yo no puedo saber lo que le pasa a los demás, ni tener empatía por los demás. Si yo no sé dónde estoy, porque no me siento, no me percibo correctamente, no puedo saber dónde están los demás, ni dónde están las cosas, ni arriba, ni abajo, ni izquierda, ni derecha. ¿Cómo voy a saber dónde están las letras o cómo colocarlas sobre un papel de 2 dimensiones si ni siquiera me manejo en las 3 dimensiones? Porque yo no estoy donde
tengo que estar. Es como si tuviera un GPS, pero no funciona correctamente. Y el GPS es el que nos dice dónde estamos y a dónde vamos. Y cómo ir a ese sitio al que queremos ir. Por supuesto que muchas de las que estáis aquí ya habéis adivinado y me lo estáis contestando. La estimulación propioceptiva, vestibular y táctil. Por supuesto. Esos son los sentidos internos. Son los sentidos que son los que potencian mi GPS y lo vuelven súper fuerte el GPS y súper preciso. ¿Sí? Ese GPS que me dice estoy aquí ahora, yo soy yo, ¿sí? Estoy aquí y a partir de aquí, de mi cuerpo y de donde estoy yo, y de ser consciente de que estoy aquí, de sentirme aquí, es como puedo descubrir el mundo, todo lo que hay fuera y puedo aprender de lo que hay fuera, porque puedo prestar atención a lo que hay fuera y me puedo conectar con lo que hay fuera. No ocurre al revés, ¿sí? Y los sentidos internos, como decía, son los sentidos que nos dan información sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo. Son el sentido propioceptivo, que está debajo de la piel, está en músculos, articulaciones, está en los tendones, en fin, en todo nuestro cuerpo, debajo de la piel. Y ese estímulo es el que nos ayuda a sentirnos, y por eso se llama propioceptivo, porque es el sentido de la percepción del yo, del propio, la propia percepción. Y es el sentido vestibular que nos da información sobre qué está haciendo mi cuerpo, en qué posición estoy, cómo luchar contra la fuerza de la gravedad, porque es el sentido que nos ayuda a guardar el equilibrio. Pero también nos dice dónde estoy, qué estoy haciendo, dónde está cada parte de mi cuerpo, qué postura tengo, qué postura debo tener para sentirme cómodo, y controla el cuerpo de modo que yo pueda prestar atención y dedicar esa atención a otras cosas. El tacto también es importante. Pero el tacto no es tan importante, lo es también, pero no tanto, cuando yo toco cosas. Eso es interesante que yo toque cosas y que reciba información del mundo, pero más interesante es cuando me tocan a mí, porque entonces recibo información de mi cuerpo y me conecto con mi cuerpo. Así que el tacto también es muy importante. El tacto, si lo ofrecemos con presión, es mucho más que tacto. Es mucho más que un estímulo táctil de la piel. Ya es un estímulo más profundo, es un estímulo propioceptivo, táctil y propioceptivo, ambas cosas. Y ayudan al niño a conectarse. Así que buen masaje para todos los niños es absolutamente recomendable. Buen masaje con presión hasta la punta de cada dedo para informar al cerebro aquí, hasta aquí llega mi cuerpo. Y cada vez que toques el cuerpo de tu hijo, de tu hija, estarás conectándolo y haciéndole sentirse aquí. Eres tú, estás aquí. Eres tú, estás aquí ahora. Conéctate porque así podrás conectarte conmigo y con todo lo que hay y podrás aprender en las mejores de las condiciones. Así que la estimulación sensorial que no debe faltar es la estimulación que da al niño información sobre sí mismo, más que la que da información sobre el exterior, que también, pero es menos potente. Y fíjate, no es casualidad que estos estímulos, el tacto, la propiocepción y el sentido vestibular, sean los tres primeros sentidos que se desarrollan en el útero ya. Son los primeros sentidos que se desarrollan en el ser humano. Son los primeros sentidos con los que reacciona el cerebro humano. Son los tres sentidos que están en la base de la pirámide del desarrollo del ser humano. Esos tres sentidos están abajo cuando todos los autores representan el desarrollo en la forma de una pirámide, todos están de acuerdo. Hay tres sentidos que están en la base, sosteniendo todo lo demás, sosteniendo a los demás sentidos y sosteniendo todo el desarrollo del ser humano. Y son el tacto, la propiocepción y el sentido vestibular. Encima, en la punta de la pirámide, está el aprendizaje académico, el aprendizaje del cole. Las letras, los números, las formas geométricas, los colores, la lectura, la escritura, las matemáticas. La conducta y el control de la conducta también están en la punta de la pirámide. Y el lenguaje también. Si queremos
llegar a esa punta de la pirámide, habremos de asegurarnos de que la base está bien fuerte. Porque si falla la base, fallará la punta y fallará toda la pirámide. Y no nos sirve quedarnos trabajando en la punta de la pirámide, cuando lo que está fallando es la base. Porque ninguna pirámide se ha construido por la punta. ¿Sí? Entonces es muy importante tener esto en cuenta, que hemos de dar a los niños lo que necesitan, lo más básico. Y como te decía, estos tres sentidos, el tacto, la propiocepción y el sentido vestibular, son los primeros en nacer en el útero materno, cuando el bebé está todavía un embrión, en las primeras semanas de la gestación. Y no solo son los primeros sentidos en nacer en el ser humano, sino que son los últimos que mueren con nosotros cuando nos vamos. No nos abandonan, están siempre con nosotros, porque los necesitamos para vivir. Los demás sentidos son prescindibles, tristemente, porque es muy difícil vivir sin ellos, pero hay personas que viven sin ellos, sin la audición, sin la visión, sin el olfato y sin el gusto. Pero el tacto, la propiocepción y el sentido vestibular no son prescindibles. Y son los sentidos que más los reclaman los niños cuando nacen. Lo sabes, seguro, porque lo que más quiere un bebé cuando nace son brazos y contención. Ahí no solo hay tacto, hay propiocepción. Quieren brazos y quieren mecimiento. Estimulación vestibular, tacto, propiocepción y vestibular. Justo lo que tenían durante la gestación, que estaban ahí apretaditos, contenidos en el útero de la mamá y mecidos por el movimiento de la mamá. Justo ese estímulo que ha tenido durante 9 meses es lo que nos pide después cuando nace. Quiere brazos y mecimiento, además quiere brazos estando nosotros de pie a poder ser. ¿Sí? Lo de sentarnos al sofá y cogerles en brazos no les es suficiente. Mamá, ponte a caminar, que eso me recuerda a cuando estaba yo dentro. ¿Sí? Y por eso lo necesito ahora. Y lo necesito ahora, que soy un recién nacido y soy un bebé, y lo voy a necesitar toda la vida. Son los tres estímulos que voy a necesitar más toda mi vida. Y son los tres estímulos más potentes de todos. Hola, Marta, Luis, Steffi, qué bien. Fernando, que cuánto tiempo, ojo, qué bueno que estáis ahí. Rebeca, Nicolás, Verónica, muchas gracias por haberos unido, gracias por estar ahí. Bueno, pues ya sabemos lo importantes que son esos tres estímulos. No deben faltar en un programa de estimulación con nuestros niños. Buscad el modo de abrazar, estimular con el masaje, con presión. Recuerda que tiene que llevar presión, porque si no, no es un estímulo propioceptivo. Y además el estímulo táctil suave puede resultar más irritante, más inquietante, más molesto. A los niños que no les gusta que les toquen, el estímulo ligero no les gusta. Sin embargo, puede ser que les guste mucho más el estímulo potente, el que aprieta. Y más a esos niños que no sienten el dolor cuando se caen, que es muy común. Necesitan estímulo propioceptivo potente, intenso, para que ese estímulo sea eficaz. Hola, Siorcha. Y diario de mi ave mía, Valentina. Gracias por estar ahí. Y Laura, gracias por estar ahí. Bueno, eh, pues ¿por dónde íbamos? Pues bueno, pues sí que el estímulo tiene que ser intenso, ¿sí? Así que buscad formas. Si el niño no se deja tocar, buscad formas, porque a lo mejor no se deja tocar por las manos de alguien. Gracias a ti, Lauri. Quizás no se deja tocar con las manos, pero quizás se deje tocar con un rodillo de masaje, con una pelota grande de pilates que le puedas aplastar con la pelota, que sienta que es un tipo de juego y no le estás tocando exactamente, pero estás sintiendo su cuerpo. O ponle cojines, mete al niño en medio, ponle cojines encima y hazle un sándwich y aprieta. ¿Sí? O busca maneras de enrollarle en una sábana y apretarle. Busca juegos que hagan que sienta su cuerpo, porque es muy importante que así sea. Y también todo tipo de juegos con el movimiento. Y si el movimiento lleva un ritmo,
mucho mejor. ¿Y qué es el ritmo? El ritmo no es baile, ¿vale? Con música, porque a veces entendemos eso. Está bien, claro, lógicamente, eso es lo que llamaríamos ritmo. Pero no, un ritmo, una cadencia. Un movimiento con un va y viene, como en el columpio, en una hamaca, saltar en una camita elástica. Todos esos girar en unas poquitas veces en una dirección y en otra, ¿sí? Para no marear, pero con una cadencia, porque el ritmo es un estímulo potentísimo, que si lo unimos al movimiento, bueno, pues hace que la estimulación sea mucho más rica y eficaz. Hola, Marife. Hola, qué sorpresa, qué bueno que estés ahí. Bueno, Daisy dice que cuando nuestros peques tienen necesidad especial, sí, sí, vuestros peques tienen TEA, claro. Se puede poco a poco. Si los niños no aceptan un estímulo como puede ser el táctil o como puede ser el del movimiento, es muy posible porque ese estímulo sea demasiado potente para ellos y no lo puedan gestionar. Porque no todo el mundo recibe la información de los sentidos de la misma manera. Y ocurre que cuando hay un desequilibrio a nivel del desarrollo, cuando el desarrollo no se ha completado bien y algo está fallando, muchas veces lo vemos en que los sentidos no están equilibrados. Y entonces hay estímulos que molestan muchísimo o incluso pueden doler. Estímulos que no me hacen sentirme muy incómodo en mi cuerpo. No me siento cómodo en mi cuerpo y no me siento cómodo en el mundo. Otros estímulos que hacen que yo no sea consciente ni de que estoy. Hay un desequilibrio a nivel sensorial y puede ser que un movimiento de pavor. Y es real. Estas sensaciones son reales, no son manías del niño o caprichos, son reales. Un niño que es muy sensible al movimiento puede llegar a marearse y vomitar si no tenemos cuidado, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Tenemos que observar siempre a los niños. Y cuando a los niños les cuesta hacer algo, aproximarnos a ese algo, aproximarles a ese algo muy despacito y con mucha cautela. Siempre observando al niño, cómo reacciona, ¿sí? Lo ideal sería buscar cosas de las cuales el niño disfrute, porque cuando el niño disfruta es porque su cerebro le encanta ese estímulo. Es importante para él. Hola, Ana, bienvenida. Bueno, ¿qué más os cuento? Entonces, tenemos que ofrecer estos estímulos con la intensidad que el niño lo requiera. Si el niño tiene muy poca sensibilidad, va a necesitar mucha intensidad. Si tiene muchísima sensibilidad, por ejemplo, al movimiento y tiende a marearse fácilmente, tenemos que ofrecer muy bajita intensidad de esos estímulos. Ir muy poquito a poco. Y si nos deja tocar, también muy poquito a poco. Abrazos con una manta por medio, con un edredón por medio, con algo que no sienta que es el cuerpo de otra persona contra el suyo, porque a lo mejor eso es lo que no gestiona bien. Pero los niños que no se dejan tocar son los que más lo necesitan. Son los que más necesitan del estímulo táctil. Todos lo necesitan. Es tan importante el estímulo del tacto. Esta mañana he hablado con una persona de un niño que no se deja tocar y me decía, a lo mejor es que bueno, pues no le gusta que le toquen y entonces pues no necesita ese estímulo y no puede ser así porque el ser humano necesita que lo toquen, como todos los mamíferos. El tacto es algo esencial para nosotros y está demostrado porque ha habido casos, ¿no? A lo largo de la historia, bebés que no han sobrevivido por falta de tacto, aun a pesar de tener el alimento que necesitaban. Por eso sabemos, por estos casos desgraciados que han ocurrido y por experimentos que se han hecho con animales que hoy en día no están permitidos, pero sabemos que el tacto y el contacto es más importante que la alimentación. Es lo primero que necesita un ser humano como ser humano que somos. Y esto pues a veces no se respeta del todo desde los comienzos, en los bebés no se tiene en cuenta porque no lo sabemos. Y bueno, pues es algo muy necesario. Y entonces debemos de ofrecer la intensidad que el niño necesita y el estímulo para que sea eficaz tiene que ser repetido. Si no hay repetición, si no hay repetición de lo que hacemos y no lo hacemos todos los días, todos los días, todos los días, no habrá cambios a nivel cerebral. Porque ¿cómo hace el cerebro para crear
un cerebro de un músico bueno? ¿O qué hace el cerebro de un gran pintor? ¿O de un buen futbolista? ¿O de un gran tenista? ¿Qué hace ese cerebro? Ese cerebro ha creado estructuras, conexiones, circuitos neuronales especializados en jugar al tenis, especializados en pintar, especializados en tocar música. Ese cerebro está especializado en eso. Y eso solamente es posible si esa persona ha practicado y ha practicado y ha practicado mucho. Y cuanto antes lo haya hecho, desde más pequeño, pues mucho mejor. Porque es difícil convertirse en un genio ya a ciertas edades, ¿no? De adulto. Pero esto es la plasticidad cerebral, ¿no? La capacidad que tiene el cerebro del niño, el cerebro joven, de adaptarse a lo que le echen. Y si se trata de música, pues se va a adaptar y va a crear conexiones para esos estímulos. ¿Sí? Y si es otro tipo de trabajo, pues va a crear conexiones gracias a ese tipo de trabajo, a esos estímulos. Se adapta tanto que hemos visto como los niños ferales, niños que han sido criados por animales, el cerebro de esos niños se adapta y se mimetiza tanto con el entorno que los niños son capaces de comportarse exactamente como los animales. Exactamente, niños pequeños, ¿eh? Porque ya a determinadas edades esto no es posible, pero en los niños muy pequeños sí, y ha habido muchos casos y están muy documentados. Hay mucha información en internet, incluso vídeos, ¿no? Donde podemos verlo. Porque no son casos antiguos, son casos bastante contemporáneos, algunos de ellos. Niños que se comportan exactamente como un animal, porque el cerebro humano tiene esa capacidad. El cerebro del animal no tiene esa capacidad, aunque la verdad es que viven con nosotros los perritos, ¿verdad? Y entienden tanto, pero no se comportan como humanos. Sin embargo, el humano es capaz de comportarse como un animal porque su cerebro es súper plástico a edades muy tempranas. Pero sabemos que la plasticidad sigue existiendo toda la vida. Y esto lo sabemos, hola Jenny, gracias por unirte. Hoy lo sabemos por experimentos como los que realizaron con los taxistas de Londres. No sé si has oído hablar de este experimento, pero los taxistas de Londres han estudiado su cerebro y se sabe que el cerebro de los taxistas de Londres tiene áreas mayores, más grandes que las nuestras y son áreas relacionadas con el espacio y la memoria, con la memoria espacial, porque es algo que ellos necesitan en su trabajo. Y lo han practicado tanto, tantos días, todos los días, lo han practicado tanto que su cerebro se ha modificado y ha creado conexiones especializadas para eso. Y son buenos en eso, mucho mejor que nosotros. Y sabemos, gracias a ellos, que el cerebro adulto también tiene la capacidad, esa capacidad, plasticidad cerebral, que le llamamos la capacidad de moldearse y de cambiar. Ellos eran taxistas adultos, no fueron taxistas desde pequeños cuando su cerebro era más plástico, fueron taxistas cuando su cerebro ya no era tan plástico. Pero sabemos por eso que existe la plasticidad toda la vida. Y por eso sabemos que merece la pena trabajar toda la vida, a cualquier edad. Pero eso sí, tiene que haber una constancia y una repetición. Porque si los taxistas de Londres, si nos ponemos nosotros a ser taxistas de Londres y practicamos de vez en cuando, 2 días a la semana, un ratito, 45 minutos, 2 días a la semana, pues como que eso no nos va a llevar a tener un cerebro con cambios, a que haya cambios reales. El cerebro funciona con la repetición, igual que nosotros aprendemos con la repetición. Y el niño aprende a caminar cayéndose 200 veces al día. Y 201 se levanta. Y sigue hasta que camina. Así aprende el niño, así aprende el cerebro, así funciona el cerebro. Y por eso es tan necesaria la repetición. Hola, reconstruyendo, gracias por unirte. Y bueno, entonces tenemos que plantearnos si estamos trabajando el desarrollo de nuestros niños o estamos trabajando solamente su aprendizaje. Porque si estamos trabajando con la punta de la pirámide de la que os he hablado hace un momento, si estamos trabajando con las letras, con las palabras, porque solamente en la punta de la pirámide, solamente en áreas superiores de nuestro cerebro existe el lenguaje. Entonces, si
Estamos trabajando con palabras, con números, con letras, con colores, con encajables, con puzzles, con trabajo visual, trabajo también de motricidad fina, con las matemáticas, con las formas geométricas. Si estamos trabajando sentados en una mesa con los niños, tenemos que plantearnos si realmente estamos trabajando el desarrollo. Estamos trabajando la conexión con el cuerpo, que hemos dicho que se da principalmente con el tacto, la propiocepción y el movimiento del cuerpo, que no hemos hablado suficientemente de movimiento, pero cada vez que el niño mueve su cuerpo, conecta su cuerpo y envía información al cerebro y el cerebro envía información al cuerpo. ¿Sí? Hola Sumarlón, gracias por unirte. Bueno, Rubio también y Olga se han unido también, gracias por estar ahí. Bueno, simplemente quiero también que os planteéis esto. Gastamos las mamás mucho tiempo, mucho esfuerzo, sentándonos a una mesa con nuestros niños, creyendo que estamos haciendo un trabajo importante con ellos. Y es un trabajo importante, pero quizás no sea el más necesario. No estamos trabajando en la base de la pirámide donde están los fallos. Estamos trabajando en la punta. Para llegar a la punta tenemos que pasar por la base. Y si la base no tiene buenas autovías, autopistas, si esa información que va del cuerpo al cerebro no cuenta con buenas autopistas bien asfaltadas porque se ha trabajado mucho la estimulación de base, por donde entra la información, por los sentidos y sobre todo por esos sentidos que sostienen a todos los demás, la información difícilmente llegará a la punta de la pirámide o llegará a áreas cerebrales donde nosotros queremos que lleguen. Porque los fallos en el desarrollo de nuestros niños, hola Mayra, bienvenida, los fallos se muestran ahí, en la punta, en el final del desarrollo, en áreas más sofisticadas de nuestro cerebro, en el lenguaje, en la capacidad de aprender a leer, a escribir, las matemáticas, en la capacidad de estar sentado, controlando el movimiento, en la capacidad de prestar atención. Los fallos se ven ahí, en la capacidad de control, control del movimiento, control de los impulsos, control de la conducta, control de las emociones. Los fallos están ahí porque el niño no ha llegado todavía ahí, a esas fases en su desarrollo. No cuenta con las herramientas previas para llegar ahí y controlar el movimiento, controlar los impulsos, su conducta, sus emociones, su capacidad de estar sentadito, parando el movimiento y pudiendo prestar atención. Para que un niño llegue ahí, tiene que hacer un recorrido previo, tiene que contar con un trabajo previo hecho ya. Si nosotros queremos que nuestros niños lleguen a una meta, que sea leer, por ejemplo, o cualquier otra meta, tenemos que acompañarles hacia esa meta, ¿sí? Si queremos que nuestros niños lleguen a un lugar, si nosotros queremos llegar con nuestro GPS a un lugar, sabemos dónde queremos llegar. En el caso del desarrollo, a lo mejor no sabemos muy bien cómo llegar, pero sabemos que queremos llegar ahí, a que el niño lea, a que el niño hable, a que el niño, pues bueno, se relacione mejor con sus compañeros, controle sus impulsos. Queremos que llegue ahí. Vale, eso es una meta que tenemos que tener ahí presente. Y tenemos que saber que para llegar a cualquier meta, tenemos que hacer un recorrido. Esto lo sabemos porque nos pasa a nosotros cuando nos proponemos metas también. Las metas no llegan de la nada. Y lo que no podemos hacer es quedarnos trabajando en la meta. Si queremos que un niño lea y no es capaz de leer, no podemos quedarnos trabajando en la lectura. Porque si el niño no puede leer es porque no cuenta con lo que necesita para llegar ahí. Es como si yo de repente se me ocurriera que quiero pintar esta habitación. Quiero pintarla. Me voy a poner a pintar. Pero ¿qué ocurre? Que en casa solo tengo un bote a medias de pintura, de una pintura azul que usé para las macetas del jardín y la verdad es que no me gusta mucho para esta habitación. Pero bueno, como es lo que tengo, pues pinto, pero tampoco he hecho un trabajo previo a pintar. No he preparado el suelo, no he protegido los muebles, no he protegido las cosas, entonces imagínate, me voy a poner a pintar y voy a practicar pintar todo, vamos, puedo estar pintando toda la vida, pero bueno, no me va a dar el bote, pero no va a quedar lo que yo estoy buscando, porque
hecho trabajo previo, porque no cuento con las herramientas que necesito para hacer ese trabajo. Pues algo así pasa en el desarrollo, entonces tenemos que acompañar al niño a que adquiera las herramientas que necesita y a que tenga la preparación previa, que haya hecho el trabajo previo que necesite para llegar ahí, y cuando ya lo tenga todo hecho, llegará como los demás niños. ¿Qué os parece todo esto que os estoy contando? Tenemos que acompañar a nuestros niños hacia las metas a las cuales queramos que lleguen, pero no trabajar en la meta. Es el camino más difícil. Intentar que un niño lea cuando no cuenta con las herramientas para ello. ¿Qué herramientas? A lo mejor estás pensando, ¿pero qué herramientas necesita un niño para leer? Pues necesita unas cuantas. Primero, necesita esa conexión con el cuerpo, porque si no está bien conectado y está, pero no está, está en todas partes menos aquí, pues difícilmente se va a sentar y va a prestar atención para poder aprender a leer. Si no tiene control sobre su cuerpo, porque el control del cuerpo llega con la madurez en el desarrollo, no podrá estar sentado de forma eficaz, cómoda y automática, que es lo que sería de esperar, porque si un niño es capaz de estar sentado, pero porque le hemos dicho, tienes que estar sentado, estate sentado, quieto, y no se te ocurra moverte, porque te voy a castigar, imaginaros, pues ese niño va a hacer un esfuerzo por estar sentado, pero no pidáis que quede más esfuerzo ahí disponible para poder prestar atención y aprender lo que sea que le pidamos que aprenda. El niño tiene que tener un control sobre su cuerpo y sobre el movimiento, sobre la necesidad de moverse. Eso tiene que estar controlado y todo eso tiene que estar controlado de forma automática. Y de forma automática quiere decir que no tiene que prestar atención consciente para hacer eso. Eso se hace solo. Las funciones del cuerpo, las básicas, tienen que estar automatizadas, porque el cuerpo y el cerebro están súper bien conectados, ha madurado bien áreas inferiores de nuestro cerebro que se ocupan de automatizar, de que todo salga automático, de que yo me pueda sentar, que yo pueda estar sentada sin tener necesidad de moverme. Bueno, al cabo de un rato sí, porque me canso, pero que yo pueda estar un tiempo sin moverme, todo eso tiene que salir automático, gracias a la maduración del desarrollo. Y además necesito poder estar ahí, siendo consciente, estando presente, pudiendo controlar el movimiento de mi cuerpo, sintiéndome cómoda estando sentada. Tengo que poder prestar atención, que está ahí, la atención está metida en todo lo que es el desarrollo del niño y si algo falla, falla la atención, sí o sí, casi siempre. Cualquier cosa que falle, va a fallar la atención con ello. Desde un dolor de tripas, una preocupación, estrés o una inmadurez en el desarrollo. Va a fallar la atención. Porque la atención requiere de que todo esté en orden y todo esté automatizado y el niño no tenga que hacer ningún esfuerzo más que el esfuerzo de escuchar y de prestar atención. Y si el niño está haciendo el esfuerzo por cualquier otra cosa, como estar quieto, porque tengo que estar quieto, pero necesito moverme, si tiene que estar haciendo un esfuerzo para dejar todos los sonidos del mundo que le están llegando, porque le están llegando muchísimos sonidos y no puede escuchar la voz del profesor porque están llegando 200 sonidos más y más fuertes que la voz del profesor, si no puede dejar de sentirse incómodo porque siente calor, porque siente frío, porque no está cómodo en su ropa, porque la ropa molesta, las etiquetas molestan y cualquier cosa que molesta al niño va a afectar la atención. Así que hay tantos casos de atención, lógicamente. Y el niño no solamente tiene que controlar su cuerpo para estar ahí sentadito y estar presente, prestando atención, sino que además tiene que controlar los movimientos de los ojos, que también tienen que funcionar de forma automática y cómoda. Y a lo mejor no nos habíamos planteado nunca esto, pero hay muchos niños que no han llegado a ese nivel de maduración. El desarrollo es como una cadena. Desde el momento de la concepción hay eslabones que se van uniendo. Cada eslabón es importante y cada eslabón depende de todos los eslabones anteriores. La motricidad fina depende de que la motricidad gruesa esté controlada y bien madura. La motricidad gruesa es la de brazos, piernas, tengo un buen control de mi cuerpo y puedo estar quieto. El máximo control del cuerpo, el máximo control del movimiento es estar quieto. No es moverse coordinadamente o con control, no, no es estar quieto. Hola Izaskun, hola Nines, JJCC, gracias por uniros, Nuria, Mayra. Bueno, pues la motricidad gruesa
tiene que estar, vamos, súper madura. El niño tiene que haber hecho un trabajo motriz con su cuerpo. No nos vale eso de que sea torpe, que corra de forma rígida, que tenga movimientos, pues bueno, que no son coordinados, que no tenga un buen equilibrio, porque eso ya es una motricidad gruesa que no está bien madura. Y si la motricidad gruesa no madura, la fina no tendrá buenas oportunidades de hacerlo. Normalmente no lo hará. La motricidad fina, ¿qué es? Pues pensamos que son los movimientos de los dedos, ¿no? De las manos para escribir, por ejemplo, para atar botones, para atar los cordones de los zapatos. Pero la motricidad fina no solamente está en las manos, está también en la boca. Y cuando fallan las manos, muchas veces falla la boca. O cuando falla la boca, muchas veces fallan las manos. Así que los problemas de lenguaje van muy unidos a los problemas de motricidad fina en las manos. Pero la motricidad fina no solamente está ahí, está también en los ojos, que son los músculos más finos de todos y realizan un trabajo que de verdad es increíble el trabajo que realizan los ojos para poder leer. Realizan un trabajo increíble y muchos niños no han llegado a esa parte de la pirámide, no han llegado hasta ahí en su desarrollo para poder utilizar sus ojos de forma cómoda y poder leer. Son muchas cosas las que están ahí en juego para poder leer. Y ahora que hablamos de motricidad fina, yo os he mencionado que muchas veces los problemas de la motricidad fina en la boca y problemas de lenguaje pueden ir unidos también a la motricidad fina en las manos. Son señal de que el desarrollo no se ha completado. Pero tened en cuenta que hay una unión entre las manos y la boca. Por eso suelen ir bastante acompañados el hecho de que haya dificultades en un lugar, en la boca o en las manos y en el otro también. Hola Nancy, hola Leida, gracias por estar ahí. Bueno, entonces esto lo vemos, esta unión entre la mano y la boca, pues cuando los bebés succionan del pecho materno. Al activarse su boquita y succionar, empiezan a moverse sus manitas. Bueno, una de ellas que es la que tiene libre, ¿sí? Porque la otra está pilladita ahí contra el cuerpo de mamá. Si el niño está alimentado por biberón, sería buenísimo que se le diese el biberón de un lado primero, medio biberón de un lado, luego se le cogiese con el otro brazo y se le diese el biberón del otro lado, para que así ambas manos tengan la oportunidad de moverse, estén libres, ambos orejitas también estén libres, puedan escuchar, porque es que si no, el bebé que está siempre en la misma posición contra el cuerpo de la mamá o del papá tomando el biberón, pues tiene un oído siempre tapadito y el otro libre y un ojito que no tiene el mismo campo visual que el otro. Una manita que no está libre y bueno, todo el brazo, la pierna, en fin, un lado del cuerpo recibe una estimulación muy diferente a la otra. No queremos una estimulación que no sea simétrica. Nosotros somos seres simétricos con dos mitades iguales y la estimulación de los dos lados tiene que ser la misma para que los dos lados del cuerpo tengan la misma estimulación y por lo tanto los dos hemisferios cerebrales también lo tengan. Es importantísimo para todo, para poder leer también, para muchísimas cosas. Bueno, entonces hay una unión entre la mano y la boca. Cuando se activa la boca y el bebé empieza a succionar, se mueven sus manitas, se activan sus manitas. Y lo vemos al revés. Quienes hemos trabajado en infantil, quienes trabajamos en educación infantil, vemos como los niños pequeños al utilizar sus manos mueven la boca también, por esa unión entre la mano y la boca. Esto nos permite trabajar con las manos para estimular la boca, para activar la boca. Pero antes os he dicho que es muy importante que nuestros niños estén conectados, que su cuerpo esté bien conectado, que le deis un masaje hasta la punta de cada dedo. Insistid mucho en las manos, toda la palma de la mano, hasta cada punta de cada dedo. No hace falta una técnica de masaje, solo hace falta masajear, dejarte llevar, estar tranquila, porque claro, si nosotras no estamos tranquilas cuando damos un masaje, todo se transmite a los niños y eso no lo vamos a querer. Si estamos nerviosos o en fin, lo que sea, ¿no? Necesitamos estar tranquilas y serenas para dar un masaje y confiadas y dejarnos llevar. No claves dedos, simplemente deja que tus manos se adapten al cuerpo de tu hijo, de tu hija. Y masajea hasta la punta de cada dedo. Insiste mucho en las manos porque tiene mucho que ver con la boca. Y manos y bocas tienen grandes áreas cerebrales dedicadas a ellas. Y por supuesto, como te podrás imaginar, tienen mucho que ver con el lenguaje. Por eso hablamos con las manos y con la boca y con las manos también. ¿Sí?
Idealmente también sería bueno masajear la boca por fuera, toda la zona por fuera y por dentro. Buscar la manera de hacerlo, porque eso sería una bonita manera de conectar esa boquita. Y la boca que no está bien conectada, el cerebro no la va a utilizar bien, correctamente. Necesita conexión y a lo mejor te estás planteando, ¿cómo es posible que el cerebro no esté conectado con alguna parte del cuerpo? Pues es posible. Yo conocí un caso de un niño adoptado, creo que era de Ucrania, hace muchos años de esto, y, y el niño no utilizaba sus brazos. Y la mamá me dijo, creo que han tenido sus brazos atados en la cuna. Para que no se moviera, pues los tenían atados y estaban con los bracitos atados. Y este peque pues tenía añito y medio y le ponían una bolsa de gusanitos en la mesa delante y agachaba su carita y comía los gusanitos con la boca, pero no utilizaba sus manos ni sus brazos. Tuvo que aprender a usarlos porque su cerebro no sabía que estaban ahí, literalmente. O tenía poca, no muy, mucha idea, vamos, no estaban esos bracitos conectados. He visto niños que no han gateado, que no han usado rodillas, sus rodillas, no saben que tienen rodillas, y con 2 años intentan subirse a una camita elástica de esta altura y no doblan la rodilla para auparse y alzarse con la rodilla y subirse a la camita elástica, sino que quieren subir el pie no da, y no son niños que no se han encaramado a los sofás, pienso, ¿no? Pero lo he visto en bastantes casos. Un niño que no sabe que tiene rodillas no las utiliza. Y las boquitas, no sé por qué, en el espectro autista están bastante maduras y tienen mucha necesidad de conexión. Y en otros niños también. A ver, tengo aquí, mi hija es cero lenguaje y tiene hipótesis en los miembros inferiores. Ahora entiendo que están relacionados. Ella tiene 5 años, está teniendo problemas estomacales por no masticar bien. Claro, hipotonía, sí. Efectivamente, como bien dices, Oleida, la masticación es importantísima para luego también llegar al lenguaje. La boca tiene unas funciones que cumple, ¿no? Primero el succionar fuerte y bien, si todo ha ido bien, eso se cumplirá. Hay ocasiones en las que no es así, ¿verdad? Después necesita explorar el mundo entero con su boca porque la boca es la primera parte conectada de todo nuestro cuerpo. A las 5 semanas, el embrión reacciona si se le toca la zona de la boca, en ningún otro sitio. Es la primera zona que reacciona y la primera zona que está conectada con el cerebro. Es la zona de la boca. Y el cerebro da gran importancia a la zona de la boca. Y, y los niños tienen que tener su boquita bien conectada y cuando nacen tienen muchas más conexiones en la boca que en las manos, vamos, para recibir información. Los sensores nerviosos de la boca son muchos y por eso se meten las cosas en la boca y descubren el mundo entero primero con la boca. Y hemos de permitirlo teniendo cuidado de que todo sea seguro y limpio para los niños, para que se lo metan en la boca, pero tenemos que permitirlo. Y después los niños tienen que masticar. Tienen que masticar, es importantísimo que lo hagan para desarrollar no solo la boca, la mandíbula y la cara. También desarrolla la audición, la masticación. Y fijaros si la audición es importante también en el lenguaje. ¿Esto quedará grabado? Bueno, espero que sí. Voy a ver si consigo grabarlo y lo colgaré en mi Instagram. ¿Vale? Bueno, Lorena, Inma, gracias por haberos unido. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más queréis que os cuente sobre el neurodesarrollo? No sé qué hora es. Vamos a ver. Vale, todavía no llevamos una horita, así que ¿alguien quiere preguntar algo? Hola, José, gracias por uniros. Lo importante de todo lo que hemos estado hablando, por resumir, es lo primero es conseguir, hola Lorena, conectar, que el niño esté muy bien conectado consigo mismo. Recomendaciones para el caso de tu niña. Vale, sí. Tu niña que tiene hipotonía, que no ha masticado bien, ¿verdad? Vale. La hipotonía, el tono muscular
está regulado por el cerebro. Entonces, hay áreas cerebrales que regulan el tono muscular, que son básicamente las que se ocupan también del equilibrio y de mucho más. La verdad es que las áreas vestibulares de nuestro cerebro son tan importantes que, como dice Maricruz, que está aquí con nosotros, son la joya de la corona. Entonces, estas áreas vestibulares se ocupan no solamente de que guardemos el equilibrio. Para guardar el equilibrio tenemos que tener un buen tono muscular. Y los músculos tienen que reaccionar según yo me vaya a caer o no, según para que yo pueda guardar el equilibrio, nuestro tono muscular está modificándose constantemente y está a punto siempre pues para ayudarme a guardar el equilibrio. Y es por eso que el sentido vestibular tiene un gran peso en la regulación del tono muscular. El sentido vestibular también mueve los ojos, porque resulta que guardamos el equilibrio también con la vista, con la visión, con los ojos. Los ojos nos ayudan mucho a guardar el equilibrio, a saber en qué posición estamos, qué está haciendo nuestro cuerpo, dónde está el resto de las cosas, dónde estoy yo, ¿no? Y cómo guardar el equilibrio. Entonces, es muy importante que le ofrezcas a tu niña estimulación vestibular. La estimulación vestibular es la del movimiento, pero no cualquier movimiento. El movimiento de la mano no es estimulación vestibular porque el vestíbulo está en nuestro oído interno, así que tenemos que mover la cabeza. Eso quiere decir que el niño tiene que moverse entero. Es el movimiento del cuerpo, de todo el cuerpo del niño. Columpios, hamacas, saltar, todo lo que sean movimientos en una manta, poner a tu niña en una manta y entre dos adultos mantearla. Buscar formas de que se mueva y si hay un ritmo, una cadencia en ese movimiento, será mucho más rico y ayudará a la niña a regular su tono muscular. Actividades como el gateo. El arrastre y el gateo de forma natural regulan el tono muscular. Es verdad que niños que tienen el tono muscular muy bajito pues no han pasado por estas etapas precisamente por eso. Pero es la pescadilla que se muerde la cola, porque al no haber pasado por esas etapas no han tenido la oportunidad de fortalecer bien su tono muscular. Entonces todo lo que sea movimiento y si hay una cadencia en ese movimiento y lo repites tiempo, un minuto por lo menos cada movimiento, pero todos los días y todos los ratos que puedas, si la niña reacciona bien, no se marea, porque todo esto hay que tenerlo muy en cuenta, también los giros, pero todo esto con mucho cuidado, atenta a que la niña no se maree. Muy poquitos giros en una dirección y en otra, siempre en las dos direcciones para que la estimulación sea simétrica. Y para la boquita, estimulación táctil. Llega la boquita de tu niña y masajéala suavemente con aceite de coco, como tú quieras, con un dedal dental, con el dedito simplemente. Intenta llegar a la boca de tu hija y masajea todo por dentro de sus labios, las encías, el paladar, la boca, para conectar muy bien su boquita. Y por supuesto, pues intentar que mastique todo lo posible. Bueno. Janet, hola, sí, nos vemos ahora en un ratito. Daisy, tienes mamitas autistas que quieren saber si lograrían ser conscientes de su cuerpo, si lo lograrán si se trabaja para ello, por supuesto. Para eso estamos, ¿no? Eso es lo que queremos, eso es lo que queremos, pero hay que trabajar todos los días en casa con los peques, con estimulación táctil propioceptiva, que es tacto profundo, masajes sobre todo, y todo tipo de juegos que les hagan sentir su cuerpo. Y movimientos de mecimientos, columpios, hamacas y un saltarín si tenemos, permitirles saltar en la cama, bueno, cómo actuar con el comportamiento de ellos cuando gritan y gritan para poder controlar eso. Ya, eso es otro tema, ¿verdad? Pero para bajar la ansiedad de un niño es la incomodidad que pueda sentir en cualquier momento, el estado de alerta, todo esto, como más lo podemos bajar, un estado de alerta, como más lo podemos bajar, es como lo bajaríamos nosotros en nosotros mismos, con un buen masaje, con estímulo propioceptivo si el niño se deja. Eso es lo que va a calmar a un niño y lo va a estabilizar y lo va a ayudar a estar más presente, más consciente y a ser más flexible. Los niños son muy rígidos muchas veces, ¿sí? Y quieren las cosas de la misma manera y están en tensión. Tenemos que bajar esa tensión. Esa tensión se refleja de muchas maneras. En el cuerpo, a nivel muscular, en cómo se mueven, porque se mueven pues
pues rígidamente y se ve en cómo aprenden y en cómo se comportan, ¿no? Y cómo quieren las mismas rutinas y las mismas cosas siempre porque no hay flexibilidad. Y esa flexibilidad podremos ayudarles a tenerla con ese estímulo táctil y propioceptivo que baje ese estado de alerta y los ayuda a estar más cómodos. Hola, Marta. Mm, Vale, nada, de nada, chicas. Bueno, masajes faciales también. Claro, 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 para el bruxismo, por supuesto. Faciales y entrar dentro. No os quedéis fuera de la boca. No es fácil, es lo más difícil. Permitir que los niños os dejen entrar en su boquita es algo difícil en muchos casos. Hay que perseverar, hay que estar ahí, ir poquito a poco. Hoy un poquito entre los labios. Hoy un segundo, mañana me deja 2 segundos. Pues poco a poco voy, con tranquilidad, sin que el niño sienta que le estamos agrediendo ni forzando a nada. No vamos a forzar, pero vamos a estar ahí todos los días para seguir intentándolo hasta conseguirlo. Y buscando modos de hacerlo que el niño acepte. A lo mejor no acepta el dedo, pero a lo mejor acepta, pues eso, un dedal dental de goma. O unos artilugios de silicona que venden para la estimulación de la boca. O un cepillo de dientes de goma para los bebés que se venden para los bebés en las farmacias. O un cepillo de dientes normal. Mientras cepillamos los dientes, le cepillamos la boquita también. O un cepillo eléctrico. O el dedo envuelto en una gasita. O como decía, algunas mamás utilizan aceite de coco y les va muy bien. Porque a los niños les gusta. No sé, hay que buscar el modo en el cual a que al niño le guste. Por supuesto, uñas cortitas para hacerlo, salvo que llevemos el dedo protegido, que a lo mejor en muchos casos si los niños muerden deberíamos llevar nuestro dedo protegido con un dedal dental de goma, pero si no, pues tenemos que tener pues los dedos muy limpios y las uñas cortitas y no ir hasta ningún rincón, no ir muy profundamente a ningún rincón donde pueda molestar al niño. Un niño con síndrome de Hover. No, no conozco el síndrome de Hover, la verdad, no lo he oído nunca, no sé cuál es. Pero calmar siempre, la manera de calmar, ¿cómo nos calmaríamos nosotras? O nosotros. Los niños son como nosotros. ¿Qué es lo que más nos puede calmar? ¿Qué es lo que más nos puede serenar de todos los estímulos que hay, que nos puedan ofrecer? Seguramente que un masaje o un abrazo, casi seguro. ¿Mm? Hola, Izas, bienvenida. Bueno, más cositas. No tengáis miedo de tocar a vuestros hijos y ya os digo de hacerlo con presión. Observarles su carita porque probablemente os sorprenda y les guste cuanta más presión apliquéis. Por supuesto, no vais a aplicar tanta presión como para hacerles daño, seguro que no. Pero tenéis que aplicar presión. Lo más probable es que no apliquéis la suficiente y el estímulo no sea potente y no sea suficiente tampoco. Así que no tengáis miedo, yo recomiendo, igual que es bonito que todos los niños tengan un cuento por las noches antes de dormir, deberían tener un masaje antes de dormir, hasta la adolescencia, hasta que ya digan, mamá, por favor, no más masaje, ya, hasta entonces, hasta ese momento, todas las noches. Manos, pies, la boca, como hemos dicho, las orejas, todo el cuerpo, bueno, todo el cuerpo salvando determinadas partes y sobre todo respetando que haya partes que el niño no quiera o que se sienta incómodo. Normalmente pues las orejas también no les gusta, pero es muy interesante masajear las orejas porque queremos estimular las áreas de la audición. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? ¿Tenéis alguna otra cuestión que os gustaría comentar? Recordar que el trabajo tiene que ser repetido para que haya cambios reales a nivel cerebral. Y de nuevo estamos hablando del cerebro porque no podemos hablar de otra cosa, como os decía.
No podemos hablar pues como esa nena, ¿no? Que es torpe, que aún no camina, perdón por lo de torpe, pero bueno, es por hacernos entender, ¿no? Pues que aún no camina, no es un problema en las piernas y los pies probablemente estén sanos. Por eso no hablamos de piernas y pies. Pero sí hablamos de piernas y pies cuando de lo que se trata es de estimular al cerebro a través de los pies o de las piernas o de cualquier otra parte del cuerpo. Entonces sí, ¿sí? Ahí sí que tenemos que trabajar dando un buen masaje y un buen estímulo, ¿sí? Y bueno, pues esto es lo que yo quería contaros hoy. Deciros eso, que os planteéis si estáis trabajando el desarrollo de base, porque es muy necesario y gastamos demasiada energía y demasiado tiempo en trabajar a nivel cognitivo. Y cuando hablamos de trabajar a nivel cognitivo nos referimos a trabajar con funciones que pertenecen al cerebro cognitivo, al cerebro más sofisticado, a ese cerebro que entiende el lenguaje, al cerebro que entiende que interpreta las imágenes, ¿no? Cuando trabajamos con pictogramas, por ejemplo, al cerebro que entiende los colores o que aprende los colores o que aprende los números, las letras y demás. Y es el cerebro que razona y queremos que razonar con nuestros niños y les hablamos, lógicamente, y es que hay que hacerlo, pero cuando hablamos con nuestros niños, estamos dirigiéndonos a esas áreas cerebrales que entienden el lenguaje. Ves que ahí no están los fallos y los niños pueden entender lo que les decimos y los niños pueden razonar en esos momentos, pero luego cuando salta y ya no controlan su conducta, sus impulsos, sus emociones, es porque ya no están utilizando esas áreas cerebrales que razonan, que comprenden lo que les estás diciendo y que quieren ser buenos, pero luego dicen, no puedo, no puedo porque hay algo que está actuando por debajo y que no nos estamos dirigiendo a esas áreas cerebrales donde están los fallos. Tenemos que lograr que esas áreas maduren, las que van a controlar la conducta, las emociones y el aprendizaje. Un abrazo también para ti, Maricruz. Hola, Isabela, gracias por estar ahí. Así que, pues eso, ten presente eso, si gastas mucha energía en trabajar sentados a una mesa, pedir a un niño que no tiene un buen desarrollo, que es como si su desarrollo no se ha completado, es como si fuera un niño más pequeño. Y muchos niños tienen el control del cuerpo como un niño muy pequeño. Pedirle que esté sentado a una mesa, prestando atención y haciendo algún tipo de actividad cognitiva es probablemente lo más difícil. Y lo más difícil que logremos. Y es que estamos trabajando en la meta y no estamos haciendo nada en el recorrido hacia esa meta. Y no estamos dando al niño las herramientas que necesita para estar sentado ahí, prestando atención y aprendiendo lo que queremos que aprenda. Queremos que pinten la habitación con lo que hay. El resultado no va a ser bueno, no va a ser el mejor, no va a ser el que queremos y el que buscamos. Bueno, Emi, me alegro de que hayas aprendido. Genial, ponerlo en práctica, eso es lo importante, de verdad que sí. Y es mucho más sencillo de lo que podáis pensar. ¿Mm? Hay que ponerse a ello, como dice Emi. Muy bien, Sandrita, me alegro que te haya gustado también. Hola, Vero. Bueno, iba a deciros algo que se me ha ido ahora mismo. Si queréis más información, pasaros por mi canal de YouTube porque tengo vídeos en los que explico todo esto y otras cosas que a lo mejor os pueden ser útiles. Para encontrarme tanto en YouTube, pues igual que aquí en Instagram, o para encontrar mi página web, solo tenéis que buscarme por mi nombre. Me llamo Rosina Uriarte, ¿sí? Así que con buscar Rosina Uriarte me encontraréis. Y espero que los vídeos pues sean de vuestro interés. Y bueno, pues si alguien necesita también que hablemos en persona y hablemos de su niño, de su niña de una forma detenida y veamos qué podemos hacer y diseñemos un programa de trabajo, pues también lo podemos hacer. Solo tienes que ponerte en contacto conmigo por aquí, por Instagram o por cualquier otra red social. En mi página web también tendréis mi teléfono y mi email y cualquier otro medio de contacto también para que os pongáis en contacto conmigo.